Cuando el destino cruel se une a la ambición desenfrenada, la verdad a menudo queda oculta en la sombra. En una trama llena de traición e injusticia, Carmen enfrenta el desafío de desenmascarar una conspiración que amenaza con destruir todo lo que su esposo, Álvaro, ha construido. A medida que surgen las pruebas y el escándalo acapara los titulares, la lucha por la justicia revela secretos que podrían cambiar el juego para siempre. ¿Conseguirá Carmen probar la inocencia de Álvaro y exponer a los verdaderos culpables, o la red de corrupción lo silenciará antes de que la verdad salga a la luz? La historia de Álvaro comenzó como la de muchos otros emprendedores. Tenía ideas audaces, una voluntad insaciable de crecer y la confianza necesaria para enfrentar los desafíos de un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, a diferencia de muchos, Álvaro tenía un diferencial, una visión innovadora que capturaba el interés de inversores y consumidores de manera única. Su empresa, que inicialmente era vista como una más entre tantas en el sector tecnológico, comenzó a destacarse con productos revolucionarios, algo que rápidamente lo posicionó por delante de sus competidores. Durante años, construyó esta trayectoria con un equilibrio preciso entre riesgos calculados y decisiones estratégicas brillantes. Lo que antes parecía imposible, en sus manos se convertía en realidad. Álvaro asistía a los eventos más importantes del sector, y su nombre pronto comenzó a aparecer en las revistas de negocios. La sonrisa confiada en las portadas dejaba claro, había llegado donde siempre quiso. El éxito que su empresa alcanzaba era fruto de un trabajo incansable, de una liderazgo carismática y de la habilidad de ver más allá de lo obvio. Y, más que eso, Álvaro cultivaba una reputación sólida. Siempre se mostró como un hombre de integridad, alguien que no se dejaba seducir por los atajos y las prácticas dudosas que, muchas veces, corrían desenfrenadas en el mercado. Era admirado y respetado por sus logros, pero, sobre todo, por la ética que parecía guiar sus pasos. Muchos lo veían como un modelo a seguir. Con el crecimiento de su empresa, Álvaro comenzó a ser visto como una amenaza por algunos de los gigantes del sector. Y eso no era una sorpresa. Empresas más pequeñas empezaron a asociarse con él, buscando aprender de su método y, tal vez, seguir el mismo camino hacia el éxito. La influencia de Álvaro crecía en la misma medida en que sus innovaciones tecnológicas ganaban espacio en el mercado. Pero, con todo ese crecimiento, también venían las presiones. La atención sobre él se intensificaba, las expectativas aumentaban y las decisiones se volvían más pesadas. El ascenso de Álvaro, a pesar de ser meteórico, no vino sin un costo. Cada movimiento suyo era analizado por competidores, inversores y por los medios. Sabía que estaba jugando en un terreno peligroso, donde un error podría significar su ruina. Aún así, Álvaro seguía confiado. Con el paso de los años, su empresa alcanzó hitos que pocos podían imaginar. El crecimiento acelerado impresionaba incluso a los analistas más escépticos, y sus innovaciones tecnológicas parecían no tener fin. Pero había algo que empezaba a perturbar el escenario. Pequeños murmullos comenzaron a surgir en el mercado. Algunos hablaban de cifras demasiado buenas para ser verdad. Otros, en tono conspiratorio, sugerían que la velocidad de expansión de la empresa escondía algo más allá del mérito emprendedor. Álvaro, siempre calmado y seguro, no se dejaba afectar por esos comentarios, creyendo que el éxito naturalmente atraía envidia e intrigas. Sin embargo, esos rumores comenzaron a crecer, tomando una proporción que ya no podía ignorar. Todo se desmoronó en una tarde aparentemente tranquila. Álvaro estaba en una reunión importante con sus principales ejecutivos cuando recibió una llamada inesperada. Era su abogado, con una voz tensa y urgente. Se había emitido una orden de arresto. Álvaro se quedó atónito. ¿Arresto? ¿Cómo así?, preguntó con incredulidad. El abogado explicó que las autoridades estaban investigando su empresa por fraudes financieros a gran escala. Álvaro apenas tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de horas, la policía llegó a la sede de su compañía, y el empresario, antes reverenciado, fue llevado bajo custodia. La noticia se esparció como un incendio. Álvaro, el visionario, el innovador,
ahora estaba siendo acusado de defraudar su propio imperio. El arresto de Álvaro conmocionó profundamente a su familia, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de apoyo o comprensión, lo que recibió fue el más absoluto distanciamiento. Sus padres, conservadores y preocupados por la imagen pública, fueron los primeros en alejarse. Para ellos, la idea de estar asociados a un escándalo de tal magnitud era insoportable. La familia siempre se había enorgullecido de mantener una reputación impecable, algo que, ahora, estaba en juego debido a las acusaciones contra Álvaro. La vergüenza de ver el nombre de la familia en titulares negativos hizo que retrocedieran, como si ignorar la situación pudiera de alguna manera librarlos del peso de las consecuencias. En conversaciones rápidas y tensas, evitaban mencionar el caso y, en las raras ocasiones en que lo hacían, era siempre con un tono de incredulidad y amargura. Los hermanos de Álvaro, que también tenían carreras exitosas y dependían de una imagen pública favorable, fueron aún más severos. Mantuvieron una postura de distanciamiento casi completo, alegando que no podían arriesgar sus propias reputaciones debido a los errores del hermano. «Nos pusiste en esta situación», fue lo que uno de ellos dijo durante una conversación rápida y fría. El tono no era de apoyo, sino de reproche. No querían creer que ese hombre que siempre fue motivo de orgullo ahora estuviera involucrado en algo tan sórdido. Y, para ellos, la decisión era clara: Álvaro tenía que enfrentar las consecuencias solo. Cada uno siguió su vida, con el mínimo contacto posible, tratando de blindarse de cualquier asociación con el escándalo. Para Álvaro, el impacto del alejamiento familiar fue devastador. Nunca imaginó que, en el momento más oscuro de su vida, sería abandonado por aquellos que deberían ser su pilar. Encerrado en su celda, recordaba las reuniones familiares, las fiestas, los momentos en que todos lo apoyaban y celebraban sus logros. ¿Cómo había cambiado todo esto de manera tan drástica? El dolor del rechazo familiar se mezclaba con el peso de las acusaciones, creando un abismo cada vez mayor en su corazón. Álvaro trataba de comprender cómo, en cuestión de semanas, su vida había dado un giro tan radical. Ahora, además de luchar contra la justicia, debía enfrentarse a la soledad impuesta por aquellos a quienes más amaba. La esposa de Álvaro, Carmen, fue quien más sintió la presión de este alejamiento. El círculo familiar comenzó a presionarla de manera sutil, con insinuaciones de que quizás lo mejor para ella fuera alejarse también. Comentarios velados sobre preservar la imagen de la familia surgían con frecuencia en las conversaciones. Los padres de Álvaro sugerían que se mantuviera lejos de los focos, que se apartara de los asuntos legales y dejara que su esposo enfrentara las acusaciones por su cuenta. Para ellos, Carmen debería priorizar la integridad de la familia y la crianza de los hijos, en lugar de involucrarse en algo que parecía cada vez más innegable. Pero Carmen no cedió a la presión, y eso solo intensificó el distanciamiento entre ella y el resto de la familia de Álvaro. La opinión pública tampoco ayudaba. La imagen de Álvaro se estaba destruyendo con cada nuevo titular, y la familia, temiendo ser arrastrada al abismo, optó por cortar lazos. Intentaban justificar sus acciones como una necesidad, algo inevitable en un mundo que valora la apariencia y la reputación por encima de todo. Las reuniones familiares, antes llenas de risas y conversaciones, se volvieron cada vez más raras, hasta cesar por completo. Carmen, ahora aislada dentro de su propia familia, se encontraba sola, con la dura misión de tratar de entender lo que realmente había pasado con su esposo y cómo salvar lo que quedaba de su unión. Carmen siempre fue una mujer de fuerza y resiliencia, pero nunca imaginó que tendría que enfrentar una situación tan devastadora como esa. Mientras todos a su alrededor retrocedían, aislándose por miedo a la repercusión pública, ella permanecía firme en su creencia de que Álvaro era inocente. Había algo dentro de ella que no le permitía aceptar esas acusaciones sin una investigación propia. A pesar de las abrumadoras evidencias, Carmen conocía a su esposo mejor que nadie y se negaba a creer que él fuera capaz de cometer los delitos de los que se le acusaba. No veía en Álvaro la codicia desenfrenada que los medios pintaban. Para ella, él era el mismo hombre que dedicó años al crecimiento de la empresa, siempre con un enfoque en la ética y el progreso. Esa convicción fue lo que la mantuvo en pie cuando el suelo parecía desmoronarse. Sin embargo,
Su determinación de probar la inocencia de Álvaro no sería una tarea fácil. El juicio público ya se había hecho, y pocos estaban dispuestos a ofrecer apoyo. Peor aún, la propia familia de Álvaro, que antes era un pilar de soporte, ahora veía a Carmen como alguien demasiado obstinada, casi ciega por lealtad hacia su marido. «Estás defendiendo lo indefendible», decían los cuñados, en tonos que mezclaban incredulidad y pena. Las visitas a la prisión, que para ella eran momentos de reafirmar su fe en la inocencia de Álvaro, se convirtieron también en fuentes de tensión, ya que Carmen tenía que lidiar con miradas de desaprobación y comentarios mordaces de todos los lados. El estigma social que la rodeaba crecía cada día, como una nube de desconfianza que se cernía sobre ella. Pero Carmen no cedía. Estaba dispuesta a desafiar todas las críticas, a enfrentar el aislamiento social, si eso significaba que podía sacar a la luz la verdad. Mientras muchos la llamaban ingenua, Carmen sabía que su intuición le estaba diciendo algo más grande. Si yo no creo en él, ¿quién lo hará?, pensaba en silencio, en cada visita a la prisión, en cada conversación en la que Álvaro, con los ojos pesados por la desesperanza, reafirmaba su inocencia. A pesar de la falta de pruebas, a pesar de la falta de apoyo, Carmen confiaba en el hombre que conocía desde hace tantos años, y estaba lista para luchar por él. Era más que una cuestión de justicia, era una cuestión de amor, de lealtad, de negarse a aceptar la versión impuesta por el mundo. Con el paso de los días, la presión sobre Carmen no hacía más que aumentar. Las conversaciones con amigos estaban siempre llenas de consejos para que ella reconsiderara su posición o se protegiera de lo que estaba por venir. Ella se dio cuenta de que, poco a poco, todos se estaban alejando. Sus propios padres, preocupados por la reputación de su hija, comenzaron a cuestionar su insistencia en defender a Álvaro. Quizás sería mejor dejar esto en manos de los abogados, sugerían. Pero Carmen no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. No podía, no quería, ser solo una espectadora de la caída de su familia. El amor por Álvaro era mayor que el miedo al juicio ajeno, mayor que el peso del aislamiento. Y entonces, fue en ese momento de soledad e incertidumbre que Carmen tomó una decisión. Ella misma iría a investigar. A pesar de no tener experiencia en cuestiones jurídicas o empresariales, decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance para descubrir lo que realmente había sucedido. Era evidente para ella que algo estaba mal. Si Álvaro fuera culpable, ya habría mostrado señales de ello antes. No, había una historia diferente ahí, algo que todos estaban pasando por alto. Y si ella tenía que ser la única en descubrirlo, así sería. Decidida y con un coraje que sorprendía incluso a ella misma, Carmen comenzó a trazar un plan. Su viaje apenas comenzaba. Con la determinación de quien sabe que está luchando por la última oportunidad de justicia, Carmen se sumergió de lleno en la investigación. Sus días empezaron a llenarse de una rutina meticulosa de revisión de documentos y búsqueda de cualquier pista que pudiera hacer la diferencia. Cada mañana, se dirigía a la oficina de Álvaro, que estaba cerrada y casi vacía, salvo por un equipo mínimo que aún trabajaba bajo las sombras del escándalo. Carmen pidió acceso a todos los archivos relacionados con el caso. Al principio, el proceso fue lento, con varios obstáculos impuestos por los abogados y las autoridades. Documentos estaban sellados, registros financieros eran confidenciales y cualquier intento de obtener información era recibido con reticencia y formalidad. Sin embargo, Carmen no se dejó desanimar. Con paciencia y atención a los detalles, comenzó a notar patrones en las alegaciones contra Álvaro. En una tarde particularmente agotadora, mientras revisaba informes financieros, notó una inconsistencia en una de las transacciones. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero algo en su instinto le decía que había más allí. ¿Por qué se transfirió una cantidad tan específica a una cuenta desconocida?, se preguntó a sí misma, marcando el documento con un post-it. Era un paso pequeño, pero significativo, en medio de una montaña de papeles y pruebas aparentemente en contra de su esposo. El aislamiento de Carmen hacía que su misión fuera aún más desafiante. Los amigos y colegas, que antes se mostraban solidarios, comenzaron a alejarse, temiendo ser asociados con el caso.
¿No creéis que estás yendo demasiado lejos?, preguntaban algunos, mientras otros simplemente evitaban el contacto. La propia prensa, que una vez destacaba el ascenso de Álvaro, ahora la veía con desdén. Los reporteros la trataban como una figura exótica, una mujer obstinada y testaruda, que parecía no entender lo desesperante de la situación. Se está hundiendo en su propia terquedad, decían en los reportajes sensacionalistas. Carmen, a pesar del creciente aislamiento, mantenía su enfoque. Cada crítica recibida solo reforzaba su determinación. Mientras analizaba los documentos, Carmen encontró un nombre recurrente, siempre asociado a transacciones que parecían sospechosas. Era el de un inversor rival que, curiosamente, había sido uno de los primeros en presionar por la condena rápida de Álvaro. Carmen decidió investigar más a fondo a este inversor. Sus investigaciones revelaron un patrón de comportamientos similares en otros casos, donde la misma persona estaba involucrada en disputas de mercado agresivas. La conexión era débil, pero era suficiente para hacer que Carmen cuestionara la validez de las acusaciones. Su mente corría, tratando de unir las piezas del rompecabezas que parecían no encajar. Con cada nuevo descubrimiento, Carmen se sentía más cerca de la verdad, pero también más vulnerable. Comenzó a recibir mensajes anónimos y llamadas extrañas, un intento claro de intimidarla y hacerla retroceder. Las amenazas, aunque no explícitamente violentas, eran suficientes para causar aprensión. «Estás jugando con fuego», decía un mensaje de texto enigmático, sin firma. Carmen enfrentaba estas amenazas con una mezcla de miedo y determinación, comprendiendo que estaba tocando algo grande, algo que se estaba ocultando cuidadosamente. A pesar del creciente riesgo, Carmen continuó su investigación con la misma ferviente determinación. Las pruebas que encontraba eran cada vez más convincentes, apuntando a una posible conspiración. Cada pista descubierta reforzaba su creencia en la inocencia de Álvaro y revelaba una red de mentiras y manipulaciones que parecía estar desenredándose. Carmen sabía que estaba lidiando con fuerzas poderosas, pero su determinación de limpiar el nombre de su esposo era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. El camino por delante era arduo, pero Carmen estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Con cada nuevo descubrimiento, el escenario alrededor de Carmen comenzaba a tomar forma, aunque aún nebulosa. Las piezas del rompecabezas, lentamente, empezaron a encajar, y una verdad desconcertante emergía de las sombras. El nombre de ese inversor que Carmen había encontrado en los documentos, aquel que parecía estar vinculado a varias transacciones sospechosas, estaba en el centro de algo mucho más grande que una simple disputa empresarial. Empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de un error contable o una falla administrativa aislada. Era algo mucho más profundo, algo intencional. Era como si Álvaro se hubiera convertido en un objetivo deliberado. La primera vez que Carmen escuchó a alguien mencionar conspiración, un escalofrío recorrió su espalda. No era una palabra que ella usara a la ligera, pero los hechos que había recopilado ya no podían ser ignorados. Había más en juego que el destino de Álvaro. La empresa que él había construido desde cero, con años de trabajo arduo y sacrificio, había empezado a destacarse de manera agresiva en el mercado. Ese éxito repentino no pasó desapercibido para los competidores, que ahora parecían dispuestos a hacer cualquier cosa para eliminar esa amenaza. Carmen comenzó a ver que el ascenso de Álvaro había incomodado a mucha gente, más gente de la que ella imaginaba. Siempre ha sido un hombre de principios, repetía Carmen para sí misma, tratando de entender por qué alguien pondría todo en juego para incriminarlo. Pero, al analizar más de cerca, las motivaciones de los rivales corporativos se volvían cada vez más claras. El mercado en el que Álvaro operaba era altamente competitivo, casi cruel. Los pequeños errores o debilidades eran explotados hasta la última gota, y quienes estaban en la cima raramente mantenían su posición por mucho tiempo sin pagar un alto precio por ello. Álvaro estaba innovando, atrayendo grandes inversores y ganando una cuota de mercado que antes pertenecía a gigantes. Se había convertido en una amenaza. Y para algunas personas, eliminar esa amenaza era solo una cuestión de negocios.
Carmen se dio cuenta de que las transacciones fraudulentas que aparecían en los informes financieros eran parte de un esquema mucho más grande. Había una red de manipulaciones, involucrada en un intento coordinado para desacreditar a Álvaro y a la empresa. Era como si todo estuviera siendo cuidadosamente orquestado para hacer parecer que él era el responsable de algo que, en realidad, estaba siendo implantado en las sombras. El descubrimiento de esto la dejó furiosa, pero también profundamente preocupada. Si alguien estaba dispuesto a ir tan lejos para destruir a Álvaro, ¿qué más serían capaces de hacer para mantener ese secreto enterrado? Con esta nueva revelación, Carmen sintió el peso de su investigación aumentar. No solo estaba enfrentando rivales empresariales, estaba luchando contra algo mucho más grande, una estructura bien montada, donde cada paso parecía haber sido planeado con precisión. Álvaro, con su reciente éxito, había cruzado el camino de personas poderosas. Estas personas, a diferencia de pequeños competidores, tenían vastos recursos e influencia para manipular la justicia a su favor. La verdadera lucha de Carmen apenas comenzaba, y sabía que ahora su misión era aún más peligrosa. Pero esta percepción, lejos de debilitarla, solo alimentó su deseo de seguir adelante. Después de todo, si ellos tenían tanto que esconder, ¿qué más podría descubrir? Sabía que a partir de ese momento no podía confiar en nadie más. La trama que se desplegaba era extensa e involucraba a personas influyentes en diferentes esferas, abogados, inversores, tal vez incluso autoridades. Carmen necesitaba ser extremadamente cautelosa. Al enfrentarse a esta inmensa red de manipulaciones, comprendió que Álvaro era solo una pieza en un juego mucho mayor, y la única forma de ganar era reunir pruebas contundentes que vincularan a esos poderosos rivales directamente con la acusación falsa. El desafío ahora era encontrar esas pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Mientras seguía este sinuoso camino, Carmen sabía que cada paso la llevaba más profundamente hacia el centro de algo oscuro. No sabía exactamente hasta dónde llegaría, pero la verdad se estaba acercando, y con ella, un nuevo peligro. Había mucho en juego. No solo el nombre de Álvaro, sino también su propia seguridad. Aún así, Carmen estaba lista para continuar. El camino que Carmen siguió en busca de la verdad comenzó a volverse más peligroso de lo que había imaginado. Cada nuevo paso en la investigación parecía atraer más atención no deseada. Las amenazas que antes eran solo mensajes anónimos se volvieron más concretas e intimidantes. Carmen comenzó a recibir llamadas en las que la voz al otro lado susurraba amenazas de manera fría y calculada, como si intentaran transmitir un mensaje claro: detente ahora o enfrentarás las consecuencias. Estas amenazas, acompañadas de detalles personales que solo alguien cercano podría conocer, dejaron a Carmen alarmada, pero también más resuelta. Los desafíos no venían solo de amenazas directas. Había un esfuerzo coordinado para sabotear su investigación. Documentos cruciales desaparecían misteriosamente de los archivos que ella había solicitado. Algunas fuentes de información, que inicialmente parecían dispuestas a ayudar, cambiaron repentinamente de actitud, volviéndose evasivas e incluso hostiles. «Estás jugando con fuerzas que no entiendes», fue lo que escuchó de un informante que antes parecía dispuesto a colaborar. Carmen sabía que alguien estaba trabajando para impedir que ella descubriera más. Era como si una sombra siempre estuviera observándola, tratando de borrar cualquier pista que ella encontrara. Una noche, mientras revisaba documentos en su casa, Carmen encontró un mensaje críptico en su buzón. «Si continúas, no habrá vuelta atrás». Era una amenaza indirecta, pero su simplicidad la hacía aún más perturbadora. Carmen no podía permitirse ignorarlo. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también comprendía que retroceder ahora significaría perder la única oportunidad de limpiar el nombre de Álvaro. Con cada amenaza, su determinación se fortalecía, aunque el miedo nunca la abandonaba por completo. La situación se complicó aún más cuando Carmen se dio cuenta de que algunas figuras influyentes estaban involucradas en la conspiración. Estas personas tenían el poder para influir no solo en la opinión pública, sino también en las autoridades y hasta en los medios de comunicación. Era como si un manto de silencio y manipulación cubriera la verdad,
y cualquier intento de exponer la corrupción era inmediatamente sofocado. Carmen enfrentaba el dilema de cómo reunir pruebas suficientes sin ponerse en peligro inmediato. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo y contra una maquinaria de poder decidida a mantenerla en silencio. En medio de todo esto, Carmen encontró apoyo inesperado en un periodista de investigación, Daniel, que había comenzado a interesarse en la historia de Álvaro. Daniel, aunque escéptico al principio, fue gradualmente convencido por la pasión y convicción de Carmen. Juntos, comenzaron a intercambiar información y a colaborar en la búsqueda de evidencias que pudieran vincular la conspiración con los poderosos involucrados. Daniel tenía acceso a fuentes que Carmen no poseía, y su experiencia en investigación periodística aportó una nueva dimensión a su trabajo. Pero incluso con esta ayuda, la presión y el peligro solo aumentaban. Hubo momentos en los que Carmen se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Veía el costo emocional de su viaje no solo en su vida, sino también en su relación con Álvaro. Las visitas a él en prisión se convirtieron en una combinación de esperanza y desesperación. Él la animaba a seguir adelante, pero Carmen veía la frustración en sus ojos. Sé que es difícil, decía, pero necesitamos creer que la verdad prevalecerá. Estas palabras eran un alivio y una carga al mismo tiempo. Carmen luchaba por mantener viva la esperanza, incluso cuando parecía que el mundo se volvía en su contra. Sin embargo, la creciente intensidad de las amenazas y la determinación de Carmen crearon una situación en la que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Carmen sabía que, si continuaba en el peligroso camino, tendría que ser extremadamente cuidadosa para no dejar escapar detalles cruciales. Cada paso ahora parecía un movimiento estratégico en un complicado juego de ajedrez, donde la victoria no estaba garantizada, pero la derrota sería devastadora. La búsqueda de justicia se estaba volviendo cada vez más personal y peligrosa, y Carmen estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Después de semanas inmersa en investigaciones, Carmen y Daniel finalmente comenzaron a ver resultados. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, y la verdad parecía acercarse. Carmen había descubierto una serie de correos electrónicos que, a pesar de haber sido eliminados de los sistemas de la empresa, se encontraron en copias de seguridad antiguas. Estos correos eran un verdadero tesoro de información, revelando que el fraude del que se acusaba a Álvaro no era obra de él, sino de personas que querían derribarlo. «Mira esto», dijo Daniel, sus ojos brillando al analizar los documentos con Carmen. «Estos correos demuestran que aquí hay algo muy malo. No es solo un error contable. Alguien estaba tratando de echarle la culpa a Álvaro a propósito». Carmen, aunque aliviada por haber encontrado una prueba tan clara, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Era una cosa tener las pruebas, y otra muy diferente era convencer al mundo de su autenticidad. Decidida a actuar, Carmen comenzó a trabajar para divulgar la información. Sabía que tenía que hacerlo con cuidado, ya que los involucrados en la conspiración eran poderosos y no dudarían en usar todos los medios necesarios para proteger sus secretos. El primer paso fue entregar las pruebas a un abogado que pudiera utilizar esas pruebas para revertir la situación. Este abogado, después de analizar todo, concordó en que las pruebas eran sólidas y que la acusación contra Álvaro podría ser anulada. Mientras tanto, Daniel y Carmen comenzaron a buscar periodistas dispuestos a contar la historia. Inicialmente, la tarea parecía difícil, ya que muchos medios de comunicación estaban reacios a tocar el tema, temiendo las repercusiones. Sin embargo, con mucho esfuerzo y una pizca de suerte, lograron que un importante canal de noticias se interesara por la historia. Los reporteros empezaron a investigar y preparar un reportaje sobre la conspiración que había sido desmascarada. Con el reportaje tomando forma, la atención pública comenzó a centrarse en el caso. Las personas estaban cada vez más curiosas sobre la historia e indignadas con la posibilidad de que Álvaro hubiera sido incriminado injustamente. Carmen y Daniel sabían que, aunque la presión sobre los conspiradores estaba creciendo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Necesitaban asegurarse de que la verdad se revelara completamente y que se hiciera justicia. Para garantizar que nada se perdiera o manipulase, Carmen y Daniel continuaron trabajando de cerca con los abogados y periodistas.
Cada nuevo desarrollo era monitoreado cuidadosamente, y cualquier intento de desviar la atención o desacreditar las pruebas era combatido con firmeza. El equipo estaba decidido a ver prevalecer la verdad, y la historia comenzaba a resonar no solo en los titulares, sino también en los corazones de las personas que empezaban a comprender la magnitud de la injusticia enfrentada por Álvaro. A medida que el caso ganaba atención, Carmen se preparaba para enfrentar nuevos desafíos. Sabía que las figuras poderosas involucradas en la conspiración no desistirían fácilmente. La lucha estaba solo comenzando, pero sentía que estaban cada vez más cerca de hacer justicia. Cada día traía nuevos descubrimientos y, día a día, la verdad se acercaba más a la superficie. La perseverancia y el coraje de Carmen empezaban a dar frutos, y el camino hacia la redención de Álvaro se estaba volviendo más claro, aunque todavía lleno de obstáculos. A medida que las revelaciones hechas por Carmen y Daniel se extendían, el impacto en la opinión pública y en las autoridades fue inmediato y profundo. El reportaje explosivo que habían ayudado a preparar salió al aire y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Las imágenes de Álvaro, antes mostradas como un criminal deshonesto, ahora estaban acompañadas de nueva información que sugería que él era, en realidad, una víctima de un esquema de sabotaje. El cambio de narrativa fue tanto un shock como un alivio para muchos, y los medios de comunicación comenzaron a interesarse más profundamente en el caso. Los canales de noticias cubrían el caso de manera incesante, con reportajes de última hora y discusiones acaloradas en los programas de televisión. La historia de corrupción y engaño se extendió por todo el país, revelando detalles sobre cómo las figuras influyentes intentaron destruir la reputación de Álvaro para asegurar su propia ventaja en el mercado. Los titulares de los periódicos reflejaban la creciente indignación pública y la demanda de justicia. ¿Fraude o conspiración? Era una de las preguntas que resonaban en las páginas de los periódicos y en las discusiones en las redes sociales. La presión sobre las autoridades también aumentó. Con los medios intensificando el enfoque en el caso, la investigación que antes parecía estancada ganó nuevo ímpetu. Los fiscales, ahora incapaces de ignorar las pruebas acumuladas, comenzaron a examinar los detalles de la acusación contra Álvaro con una nueva perspectiva. La denuncia de corrupción trajo una nueva energía al trabajo de los investigadores, que estaban decididos a descubrir toda la verdad detrás del caso. Los informes de progreso comenzaron a surgir, mostrando que la investigación se estaba profundizando y que figuras importantes estaban siendo llamadas a declarar. Sin embargo, el camino hacia la verdad no era completamente libre de obstáculos. Las figuras influyentes involucradas en la conspiración, desesperadas por proteger sus posiciones, comenzaron a hacer movimientos desesperados para desacreditar la nueva información. Surgieron intentos de manipulación y desinformación, con algunos intentando desviar el enfoque de la investigación para alejar la atención de los verdaderos culpables. Carmen y Daniel se encontraron en una batalla constante para asegurar que las nuevas pruebas no fueran borradas y que la verdad continuara siendo la principal prioridad. En un momento crucial, Carmen recibió una llamada de un investigador que había decidido convertirse en informante. Reveló detalles importantes sobre reuniones secretas y planes para desacreditar la investigación. Estos nuevos detalles añadieron una capa extra de complejidad al caso, pero también proporcionaron más pruebas que vinculaban directamente a los conspiradores con las acciones fraudulentas. La información del informante fue crucial para mantener la presión sobre los responsables y asegurar que no pudieran escapar impunes. Con la investigación ganando fuerza, la opinión pública continuó movilizándose en apoyo a Álvaro. Protestas pacíficas y campañas de apoyo comenzaron a surgir, con personas uniéndose para exigir justicia y transparencia. Carmen se vio conmovida por el apoyo que estaba recibiendo y por la manera en que la sociedad estaba reaccionando. Era un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de adversidades y amenazas, la verdad y la justicia aún desempeñaban un papel vital en la sociedad. La batalla estaba lejos de ser ganada, pero Carmen sentía que estaba más cerca de alcanzar la justicia. La exposición de la conspiración estaba haciendo que las figuras poderosas se volvieran cada vez más desesperadas por proteger sus posiciones, y la verdad comenzaba a destacar en medio de la confusión. Carmen sabía que aún había mucho por hacer, pero el progreso era palpable y la esperanza estaba renaciendo.
Cada nuevo desarrollo era un paso más cerca de restaurar la reputación de Álvaro y asegurar que los verdaderos culpables fueran responsabilizados. Finalmente, la revelación de la verdad llegó al punto en que no había más dudas. La cobertura constante de los medios y la presión de la opinión pública habían colocado a los conspiradores contra las cuerdas. Las investigaciones exhaustivas, impulsadas por las pruebas reunidas por Carmen y Daniel, habían revelado un cuadro claro y convincente de la conspiración. Las pruebas eran abrumadoras, demostrando sin lugar a dudas que las acusaciones contra Álvaro habían sido fabricadas con el objetivo de destruirlo y eliminar la competencia en el mercado. Las autoridades, ahora sin espacio para negar la realidad, actuaron rápidamente. El sistema judicial, presionado por la cantidad de pruebas y la presión pública, tomó medidas decisivas. En un momento de gran alivio, el tribunal decidió a favor de Álvaro, determinando que era inocente de todas las acusaciones. La noticia de su liberación fue recibida con una mezcla de alegría y alivio por aquellos que habían seguido de cerca su lucha. Cuando Álvaro salió de prisión, fue recibido por una multitud de reporteros y fotógrafos, todos ansiosos por capturar el momento de su liberación. Carmen, emocionada y exhausta, estaba a su lado, ofreciendo un apoyo inquebrantable. El sentimiento de victoria estaba presente, pero también había una sombra de tristeza y desilusión, pues la batalla había dejado cicatrices profundas en ambos. La primera cosa que Álvaro hizo al ser liberado fue reunirse con Carmen en un lugar reservado, lejos de los focos. La conversación entre ellos estaba cargada de emoción. «Nunca imaginé que pudiera haber tanta traición», dijo Álvaro, con la voz entrecortada. «Pero no lo hubiera conseguido sin ti». Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió, «Lo hicimos juntos. Ahora, necesitamos enfrentar lo que viene a continuación». Mientras la verdad se divulgaba ampliamente, las figuras influyentes involucradas en la conspiración comenzaron a enfrentar una serie de consecuencias. Se iniciaron investigaciones adicionales y acciones legales contra aquellos que habían intentado destruir a Álvaro. Las personas que habían intentado manipular el sistema y engañar al público se encontraron bajo la mira de la ley, y sus posiciones de poder comenzaron a desmoronarse. El desmantelamiento de la red de corrupción reveló un enredo de corrupción que había sido cuidadosamente oculto, y se estaba haciendo justicia. La empresa de Álvaro, que había sufrido debido al escándalo, comenzó a recuperarse. Con su reputación restaurada y la verdad reconocida, los inversores y socios comerciales que se habían alejado debido al escándalo comenzaron a reconsiderar sus posiciones. El camino para la reconstrucción estaba lejos de ser simple, pero la liberación de Álvaro fue el primer paso vital para revertir los daños causados por la conspiración. Carmen y Álvaro, aunque aliviados, sabían que la recuperación total aún tomaría tiempo. La confianza, una vez quebrada, sería difícil de reconstruir, tanto en relación con los demás como entre ellos mismos. Su relación había sido puesta a prueba de maneras que nunca habían imaginado, y ahora, mientras comenzaban a reconstruir sus vidas, tenían que enfrentar las cicatrices dejadas por la batalla. La sociedad, ahora informada sobre la verdad, comenzó a reflexionar sobre la profundidad de la corrupción y la fragilidad de la justicia. El caso de Álvaro se convirtió en un símbolo de cómo la verdad y la perseverancia pueden triunfar incluso contra las mayores adversidades. El impacto de sus acciones se extendió más allá de su propia historia, inspirando a muchos a luchar por justicia en sus propias vidas. Con la verdad expuesta y la justicia restaurada, Carmen y Álvaro se prepararon para el próximo capítulo de sus vidas. Estaban determinados a usar sus experiencias para crear algo positivo, ya fuera en la forma de un nuevo proyecto, una causa social o simplemente en la reconstrucción de su vida personal y profesional. La lucha había terminado, pero las lecciones y los cambios que vinieron con ella estaban apenas comenzando. Si te emocionaste con la lucha incansable de Carmen y Álvaro y quieres seguir historias envolventes e inspiradoras como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así serás el primero en saber cuando se lancen nuevos videos. Únete a nosotros y sigue explorando el fascinante mundo de las historias de superación.